Problema 2.28. El cable AC ejerce sobre la viga AB una fuerza P dirigida a lo largo de la línea AC. Si se sabe que P debe de tener una componente vertical de 350 libras, me pide que determine la magnitud de la fuerza P y me pide también calcular su componente horizontal. Vamos a analizar un poco el problema antes de empezar con el diagrama de cuerpo libre. Dice que el cable AC ejerce una fuerza sobre la viga AB. Aquí tenemos ubicado el cable y aquí tenemos ubicada la viga. La viga, al tener un peso, debe de tener una fuerza vertical hacia abajo, por lo tanto el cable debe de hacer una fuerza contraria a la del peso de la viga, es decir, la fuerza o la dirección de la fuerza P debe de ir del punto A al punto C para sostener el peso de esta viga. Y finalmente nos dice que la componente vertical debe de tener un valor de 350 libras. Lo que tenemos que hacer aquí es calcular la fuerza necesaria para sostener el peso o contrarrestar este peso que está haciendo la viga hacia abajo, es decir, la fuerza P. Y también tenemos que calcular la componente horizontal. Bien, empezamos a resolver el ejercicio. Primero vamos a indicar la fuerza P y como ya vimos anteriormente, la fuerza P se dirige del punto A al punto C al tratar de contrarrestar este peso de la viga. Tenemos también la componente vertical, que es la componente en Y, y tenemos una componente horizontal que es la componente en X, es decir, la componente en X y la componente en Y. Este es horizontal y este es vertical. Finalmente tenemos un ángulo de 35 grados ubicado entre la componente en X y la fuerza P. Bien, ¿cómo determinamos el valor de este ángulo? Sabemos que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo deben de ser 180 grados. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, por lo tanto tenemos el primer dato que es los 90 grados ubicado entre la componente en X y la componente en Y. Al tener 90 grados aquí y al saber que tenemos 55 grados en la parte de arriba, es decir, entre la componente en Y y la fuerza P, nos hace un total de 145 grados. ¿Cuánto nos faltaría para los 180 grados? Nos faltarían los 35 grados que tenemos ubicado en esta parte. Así determinamos el valor de este ángulo. Por último, les quiero aclarar que aquí tenemos el espacio de las fórmulas que vamos a utilizar. Tenemos la función coseno y tenemos la función seno. Las vamos a tomar como referencia a partir del ángulo de 55 grados. Es decir, que el ángulo que tenemos aquí denominado como alfa va a ser igual a 55 grados. Respecto a este ángulo vamos a determinar nuestras funciones, ya sea la función seno o ya sea la función coseno. Entonces empezamos con el primer paso, que es calcular el valor de la fuerza P. Y para resolver este valor vamos a utilizar primero la función coseno. ¿Qué me dice la función coseno? La función coseno me va a pedir un ángulo y ya sabemos que el ángulo es 55 grados. La función coseno me dice que dependiendo del ángulo va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Si estamos tomando este valor de 55 grados, el cateto adyacente al ángulo es el lado del triángulo que toca a ese ángulo, por lo tanto sabemos que es la componente en Y. Lo ponemos en la parte de arriba y lo tenemos que dividir entre la hipotenusa. La hipotenusa del triángulo es el lado más largo que tiene, entonces es la fuerza P en este caso, quedándome que el coseno de alfa va a ser igual a la componente en Y sobre la fuerza P, y lo ponemos de esta manera. Aquí ya hice el despeje simplemente pasando la fuerza P a multiplicar al coseno de alfa, quedándome que la componente en Y va a ser igual a la fuerza P por el coseno de alfa. Vamos a detenernos un momento en esta parte y vamos a analizar la ecuación. Me dice que la componente en Y va a ser igual a la fuerza P por el coseno de alfa, pero a mí me interesa saber el valor de la fuerza P porque es el primer paso. Yo ya tengo el valor de la componente en Y, que me lo da el problema, que es igual a 350 libras. Por lo tanto tengo que despejar la fuerza P porque ya tengo el valor del ángulo alfa y tengo el valor de la componente en Y. Por lo tanto me quedaría solo despejar esa P, quedándome que P va a ser igual a la componente en Y sobre el coseno del ángulo alfa. Simplemente pasamos este coseno del ángulo a dividir o como denominador de la componente en Y. Y como yo conozco estos dos valores, lo que me queda es sustituir
directamente en la fórmula, quedándome que la componente en Y va a ser igual a 350 libras y el ángulo alfa vale 55 grados. Vamos a introducir esta expresión en la calculadora para obtener finalmente el valor de la fuerza P. Vamos a colocar directamente la expresión poniendo 350 libras en la parte de arriba sobre el coseno del ángulo, que el ángulo vale 55 grados. Lo ponemos, cerramos paréntesis y le damos al igual y nos da un valor para la fuerza P de 610.20 libras. Vamos a minimizar esta ventana de la calculadora y vamos a apuntar el valor. Tenemos que la fuerza P va a ser igual a 610.20 libras y este sería finalmente ya el valor para esa fuerza. Ahora nos queda calcular el valor de la componente en X. Vamos a utilizar la fórmula de la componente en X, que en este caso sería la función seno. ¿Por qué vamos a utilizar la función seno? Bien, vamos a analizar un poco la expresión. Sabemos que una función trigonométrica cobra sentido cuando le damos un ángulo. En este caso tenemos el ángulo alfa y sabemos que el ángulo alfa vale 55 grados. ¿Qué me dice la función seno? Me dice que el seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? Es el lado que no está tocando a ese ángulo, por lo tanto sabemos que es la componente en X y finalmente la hipotenusa sigue siendo la fuerza P. Y es así como llegamos a esta expresión. Vamos a colocar directamente el despeje a partir de esta fórmula que tenemos aquí. Lo que hicimos aquí fue simplemente pasar la fuerza P a multiplicar al seno del ángulo, quedándome que la componente en X va a ser igual a la fuerza P por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo alfa, que es 55 grados. En este caso no necesitamos despejar la fórmula, por lo tanto vamos a sustituir los valores directamente. Yo ya tengo el valor de la fuerza P y tengo el valor del ángulo. El ángulo vale 55 grados, entonces lo que me queda es introducir la expresión en la calculadora, que es igual a 610.20 libras porque es el valor de la fuerza P por el seno de 55 grados. Vamos a introducir esto en la calculadora para ver qué resultado nos da. Entonces colocamos 610.20 por el seno de 55 grados, cerramos paréntesis y este sería el resultado para la componente en X, que es igual a 499.84 libras. La apuntamos en esta parte. Por último les dejo el resumen de los resultados. Tenemos un valor para la fuerza P de 610.20 libras y tenemos un valor para la componente en X de 499.84 libras. De mi parte es todo. Cualquier duda o sugerencia la pueden colocar en los comentarios para que la resuelva. Gracias.